Bienvenidos a todos a un tema más de Casas de Paz. Esta semana nuestro tema es la visión de Dios. Y para empezar vamos a hacer una pequeña oración. Gracias, Padre, por este día, Señor. Gracias por el privilegio, Señor, que tenemos este día de aprender de ti, Señor. Que todo, Padre Santo, lo que tú traes esta noche para nosotros, Señor, sea revelado, Señor, a través de mí, Padre Santo, con este tema, y que podamos hacer, Padre Santo, lo que sea tu voluntad de lo que aprendamos el día de hoy. Gracias, Padre Santo, porque sé, Señor, que grandes cosas tienes para nuestra vida, y sé, Señor, que esta noche tú revelarás, Padre Santo, lo que tenemos que poner en práctica. Entregamos este tema en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues vamos a hablar esta vez acerca de lo que es la visión de Dios. Por lo general nosotros tenemos un sueño siempre en nuestra vida. Queremos, cuando somos pequeños, llegar a ser profesionales, queremos ser maestros, queremos ser bomberos, queremos ser empresarios y queremos hacer esto a través de nuestra vida, pero queremos que Dios nos ayude. Y eso es normal, ¿verdad? Nosotros ponemos nuestro objetivo y queremos que Dios nos ayude a alcanzar ese objetivo. Sin embargo, no sabemos que la visión de Dios ya tiene una visión para la humanidad y Dios ya tiene una visión para nuestra vida y lo hace una realidad a través del propósito y el sueño que sembró en el corazón de cada uno de nosotros. Y es por eso que el día de hoy vamos a aprender qué es lo que quiere Dios de nosotros. Y vamos a empezar leyendo Habacuc 2:2. Y en la palabra del Señor dice: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Nuestro Dios es un Dios de visión. Eso tenemos que tenerlo bien claro. Él tiene una visión para la humanidad y hoy aprenderemos cuál es esa visión. Vamos a empezar hablando qué es una visión. La visión es cuando Dios nos muestra su perspectiva del futuro. No todos caminamos en el futuro que Dios tiene para nosotros, pero todos caminamos en una visión. Dios nos enseña su visión a través del tiempo, ¿sí? Dios normalmente nos va dando la visión poco a poco y vemos al principio solo un pequeño pedazo de la visión y conforme va pasando el tiempo y conforme Él nos la va revelando, vamos viendo y se va haciendo más viva y real la visión en nuestra vida. ¿Cuál es la visión de Dios? La evangelización del mundo y el discipulado están en el centro de la visión de Dios. Y eso lo dice la palabra del Señor. Y la palabra del Señor en Marcos 16:15 dice: id a todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Luego en Mateo 28:19 dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea que, ¿cuál es la visión de Dios? Dios nos llama a predicar el evangelio, a convertir discípulos a esas personas ganadas para Jesús, a llevar las buenas nuevas. Cuando yo estaba viendo este tema, me recordaba y realmente decía yo, cuando nosotros tomamos la visión de Dios, que es ir y hacer discípulos y llevar las buenas nuevas, es realmente ir y darle esperanza a las personas que lo necesitan, ¿sí? La visión de Dios es enseñarle a las personas que están pasando por un mal momento, que realmente no sabemos qué atribulaciones, qué necesidades puedan estar teniendo, enseñarles que hay una esperanza en Cristo Jesús, que hay un Dios todopoderoso encima de cualquier problema o cualquier situación por la que ellos puedan estar pasando. Y realmente la visión de Dios es únicamente ir y hablarle a esas personas de lo bueno y lo fiel que Dios ha sido en nuestra vida. Esa realmente es la parte integral de ir y hacer discípulos, porque de esa manera, a la hora que nosotros les vamos a hablar a las personas, a la hora de que nosotros llegamos con ellas, sentimos empatía por ellas y les decimos y les contamos nuestro testimonio y hablamos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, es de la manera en que ellos se van a acercar a Dios y se van a convertir en discípulos de Dios, ¿sí? ¿Cuál es la importancia de la visión de Dios en la iglesia? ¿Sí? Que lo podemos hacer y todos podemos llegar a hablarle a las personas, pero si pertenecemos a una iglesia, la iglesia tiene una visión y la iglesia tiene un proceso
y conforme Dios, la visión proporciona un camino para que las personas crezcan espiritualmente. La iglesia con visión tiene dirección y a la gente sabe qué hacer y a dónde ir, que era lo que yo les decía. Todos queremos irle a hablar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, pero si pertenecemos a una iglesia, la iglesia nos va a dar las herramientas y nos va a dar la dirección para que nosotros podamos ir y hablar de las cosas buenas que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Por qué es necesaria la visión? En primer lugar, en la visión nosotros servimos dependiendo del propósito de cada uno, como yo les decía al principio. Cuando nosotros nacemos, cuando nosotros somos niños, de adultos queremos ser maestros, queremos ser médicos, queremos ser ingenieros. Y en la manera en que nosotros realizamos ese sueño, o sea, nuestro propósito, sí, Dios nos ayuda, pero Dios a través de ese propósito nos ayuda a cumplir su visión. Si alguien tiene un propósito como empresario, como médico, como pastor o evangelista, vamos a poder desarrollar la visión a través de los oficios que hagamos. La visión es la plataforma que Dios usa para capacitarnos, para que cumplamos nuestro llamado en ese propósito por el cual nacimos. Les voy a poner un ejemplo. Mi esposo es médico, ¿sí? Y él viene y a todos sus pacientes, cuando a él le toca operar a alguien, él viene y le dice que él lo va a operar, pero que realmente él es un instrumento del Señor únicamente, el que le va a devolver la vista. El propósito de mi esposo es ser médico, es operar un ojo, pero realmente es la bendición de la persona que va a ser operada, va a ser de Dios usando las manos de Rodrigo para que él pueda devolverle la vista a las personas. Él, antes de venir y operar, ora, le entrega la cirugía al Señor, le dice que sea Él a través de sus manos que pueda devolverle la vista a las personas, y cuando Él termina la cirugía le da las gracias al Señor. Y los pacientes le preguntan que realmente por qué hace eso, y él le dice, o le dicen, gracias doctor por haber hecho su obra en mí, gracias doctor por haberme devuelto la vista, y mi esposo viene y le da la gloria, la honra al Señor, diciéndole, démosle gracias al Señor porque Él fue el que obró en su ojo. Esa es una de las maneras en que uno puede venir y evangelizar o a dar las buenas nuevas, diciendo que el milagro que está recibiendo esta persona es Dios en su vida a través, sí, de instrumento de Rodrigo, ¿sí? Entonces, uno sirve para hacer la visión por medio del propósito que Dios le dio, en este caso de mi esposo, de ser médico, ¿sí? La segunda, en la visión sus necesidades son suplidas. A través de la visión de Dios, la gente recibe cuidado pastoral, ¿sí? Y sus necesidades emocionales, físicas, financieras, de salud y familiares son suplidas. Seamos discípulos sabios y mantengámonos conectados a la visión congregacional de Dios. Les voy a dar otro ejemplo. Dice, en la visión sus necesidades serán suplidas. Cuando ustedes tengan el anhelo o el deseo de comprar algo, de construir algo, de hacer algo, y se lo voy a poner como ejemplo en mi vida. Cuando yo le pedí y empecé a clamarle al Señor por mi casa, yo le dije, si tú, Señor, me ayudas a construir mi casa toda la semana se abrirá para hablar tu palabra y recibir a las personas que tengan necesidad de ti y dar testimonio de lo que tú has hecho en mi vida. Y Dios proveyó, les voy a decir, Dios proveyó, Dios puso todo, lo fue haciendo poco a poco, Dios nos fue guiando y Dios nos regaló una casa preciosa. Pero hasta el día de hoy, eso fue hace 14 años, hasta el día de hoy mi casa se abre una vez a la semana para recibir a las personas que tienen necesidad de escuchar la palabra del Señor. Y ese fue un pacto que yo hice con el Señor. Pero ¿qué pasa? Dios sabe que yo estoy trabajando para Él en la visión, en mi casa, y Él me proveyó mi casa para hacerlo. Y esto puede ser con tu casa, con un carro, con un negocio, en cualquier forma puede ser que tú puedas ayudar a expandir el reino del Señor y a ser discípulos a través de lo que Dios te da a ti, usando tus recursos para bendecir a otras personas, ¿sí? Entonces, ¿por qué es necesaria la visión? La primera era, en la visión usted sirve a su propósito. La segunda es, en la visión sus necesidades serán suplidas, como ya se los decía. Y la tercera, sin visión no hay provisión.
En la parábola del Señor, en Marcos 10, del 20 y 30, dice: respondió Jesús y dijo: de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y el evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre que nosotros estemos trabajando en los planes y en la visión del Señor, Dios va a tener el cuidado perfecto, aunque dejemos a nuestros hijos. Muchas veces cuando nosotros abrimos nuestra casa de paz, yo venía y le pedía mucho al Señor que mis hijos, yo tengo 3 hijos pequeños, tenía en ese tiempo 3 hijos pequeños cuando yo empecé, y yo le pedía mucho al Señor que ellos se me durmieran antes de las 8 de la noche, porque si no ellos iban a molestar y no nos iban a dejar atender a las personas que llegaban a mi casa, ¿sí? Entonces yo venía y decía: Señor, tú sabes que hoy tengo casa de paz, así que hoy estos niños tienen que estar dormidos. Y miren, ese día, que era día jueves, yo me recuerdo muy bien, mis hijos se acostaban y a las 8 menos 10 los niños ya estaban durmiendo, ¿sí? Ya estaban durmiendo. Entonces yo los dejaba, y los dejaba solos, y los dejaba arriba, les ponía su intercomunicador y yo bajaba. Dábamos la palabra del Señor, orábamos, ministrábamos, todavía cenábamos y los niños no se levantaban. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor tenía el cuidado perfecto de mis hijos mientras yo estaba trabajando para Él, ¿sí? Entonces esas son las cosas que Dios hace en nuestra vida cuando nosotros trabajamos en su visión, ¿sí? Entonces tenemos que podemos dejar hermanos, hermanas, casa, tierra, que Él siempre va a tener el cuidado perfecto de lo que nosotros dejemos por trabajar en la obra del Señor. Y se los digo yo, que lo he hecho durante todos estos años. Yo abrí mi primera casa de paz cuando mi hijo Mateo nació, y ya tengo 15 años prácticamente de estar haciendo eso, y el Señor tiene el cuidado perfecto de mis hijos cada vez que yo tengo que hacer algo, cuando sea acerca de la visión del Señor. Y no solo de eso, también de nuestros negocios. Tal vez cerramos más temprano, tal vez dejamos de atender personas, y el Señor recompensa esos ingresos de otra manera si nosotros le damos el tiempo a Él y lo ponemos como prioridad a Él, ¿sí? Entonces, cuando nos asociamos con Dios para hacer su visión, Él promete que recibiremos 100 veces más. Oigan, 100 veces más. Quien da su tiempo, energía, recursos y finanzas a la visión de Dios, recibirá provisión. Dios lo bendecirá y lo hará prosperar. Y yo lo he visto en mi vida claramente, y puedo dar testimonio de que eso es una de las promesas que el Señor de verdad ha cumplido en mi vida. ¿Cómo podemos llevar a cabo la visión? Hay 2 formas en las que podemos llevar a cabo la visión. La visión de Dios requiere total compromiso y disponibilidad. El compromiso implica dar nuestra vida, dar nuestros recursos, nuestras fuerzas, nuestro dinero y talentos por una causa o visión. Para que la visión de Dios se haga realidad, se necesita un grupo comprometido y que esté disponible para servir en ella. Entonces, la primera es disponibilidad, ¿sí? ¿Qué necesitamos para cumplir la visión de Dios? Estar disponibles, no poner excusas, no poner pretextos, sino que siempre tener un corazón dispuesto a servirle al Señor, ¿sí? Cuando yo vine a los pies del Señor, yo no podía tener bebés, pero yo hice un pacto con Él que yo a Él le iba a servir todos los días de mi vida si Él venía y me concedía el privilegio de ser madre. Y eso fue hace 17 años, está cumpliendo ya mi hijo. Entonces les digo, desde ese día yo hice ese pacto con el Señor y he tenido un corazón dispuesto y disponible para cuando Él necesita que nosotros vengamos y trabajemos en su visión, ¿sí? Entonces es un compromiso y tener un corazón dispuesto para hacerlo. Y la segunda, es la visión de Dios requiere nuestro sí. En Isaías 6:8, la palabra del Señor dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros?
Entonces respondí, yo, heme aquí, envíame a mí. ¿Sí? En la Biblia vemos que los que respondieron a Dios, heme aquí, fueron usados y bendecidos poderosamente. Hoy Dios te está invitando a hacer lo mismo. ¿Le dirás un sí? Yo les quiero contar que todos traemos diferentes talentos y diferentes dones que el Señor ha puesto en nosotros, ¿sí? Y no quiere decir que de la misma manera en que los demás le sirven al Señor, tú también le tienes que servir de esa manera. A todos nos ha dado dones y talentos. Supóngase, en mi caso, hablo por mí porque yo no les puedo venir aquí a hablar de alguien más que no sea de mí, porque no puedo inventarme las cosas, sino que lo que yo les estoy diciendo es lo que yo he vivido. En mi caso, mi esposo tiene un don de ser maestro de la palabra. Él habla muy bonito, predica muy bonito. En público él se desenvuelve muy bien. A mí no, a mí me cuesta un poquito más. Sin embargo, ¿cómo le sirvo yo al Señor? Yo tengo el don, el poder, ¿verdad?, de congregar gente, de juntar personas, de hacer conexiones. Yo soy muy sociable, a mí me gusta tener personas en mi casa, me gusta ser una buena anfitriona. Entonces, ¿cómo es que Dios trabaja de maneras perfectas, verdad? Porque en mi casa de paz, yo tengo ese poder de convocatoria, yo junto a las personas, yo las invito a mi casa, hago que pasen un buen momento, las atiendo, las sirvo bien, tengo tema de conversación con ellos, pero realmente el que da la palabra es mi esposo, porque él tiene ese don. Mi esposo no es una persona social, mi esposo no anda llamando a nadie, mi esposo no es se mantiene ocupado, entonces él no tiene como se desarrolla socialmente, ¿verdad? Entonces hacemos el complemento perfecto. Yo convoco a las personas, yo les hablo, yo les platico y mi esposo es el que da la palabra del Señor. Entonces, no necesariamente le tenemos que servir al Señor de una manera, sino que hay miles de formas en que le podemos servir al Señor. Yo sé que Él mira de igual agrado el que yo me dedique tiempo a convocar a la gente, como Él mira igual de agrado que mi esposo dé la palabra esa noche que las personas necesitan, ¿sí? Ahí sí que somos un complemento y de esa forma le podemos servir al Señor y seguimos trabajando en la visión. Pero hay muchas formas de las cuales le podemos servir al Señor y de las cuales podemos venir y hacer que el propósito que nosotros traemos en la vida pueda servir para la visión del Señor, ¿sí? Pidámosle al Señor que Él revele cuál es ese don y de qué manera Él quiere que nosotros le podamos servir. El cuerpo de Cristo tiene muchas partes, ¿sí? Pidámosle al Señor que nos revele qué parte del cuerpo de Cristo quiere que nosotros seamos, dependiendo de los dones que Él nos ha dado. Y de esa manera le vamos a poder servir, de una manera contenta, de una manera fuerte, y de esa manera el Señor va a suplir todas nuestras necesidades, nos va a prosperar, nos va a permitir ser felices, tener gozo y paz en nuestros corazones. Así que este día yo les invito a que le digan un sí a la visión del Señor y solo pidamos que nos revele en qué parte Él quiere que nosotros le podamos servir, ¿sí? Este era el tema del día de hoy. Vamos a orar para que el Señor realmente traiga revelación a nuestra vida y para que si en nuestro corazón está el deseo de servir al Señor, eso se pueda hacer una realidad dependiendo del propósito que cada uno de nosotros tengamos sobre esta tierra. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque yo sé que el día de hoy, Padre bendito, has traído, Padre Santo, a nuestro corazón, Señor, el deseo, Padre bendito, de poder servirte de la manera en que tú deseas. Gracias, Padre, porque yo sé, Señor, que revelarás a cada uno de nosotros cómo, cuándo y dónde quieres que nosotros te sirvamos, Padre bendito, de qué manera quieres que nosotros podamos utilizar esos dones y talentos que has puesto en nosotros para que estén al servicio tuyo, Señor. Gracias, Padre, porque yo sé, Señor, que tú tienes un propósito para cada uno de nosotros, que tú irás delante de nosotros marcando los pasos, Señor, para que ese propósito sea establecido en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque yo sé, Señor, que estás obrando en la vida de cada uno de nosotros, que has venido obrando en nuestra vida, que estás obrando, Padre, pero más aún, gracias, Señor, por lo que va a venir a nuestra vida, Padre, porque sé, Señor, que tienes planes de bien y no de mal para la vida de cada uno de nosotros. Padre Santísimo,
Tú sabes, Señor, qué necesidad, Señor, qué tribulación, Padre bendito, qué anhelo y qué deseo hay en el corazón de cada uno de nosotros. Yo pongo esos anhelos, esos deseos, Señor, esas necesidades, Señor, a tus pies, Padre Santo. Sé que tú tomarás el control, Padre, porque tú dices en tu palabra, Padre bendito, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá la puerta. Y esta noche, Señor, nosotros pedimos, Señor, a ti por cada una de esas necesidades, Padre bendito, y cada uno de esos anhelos, Padre. Pero juntamente con esto, Señor, te pedimos que reveles, Padre bendito, y que juntes esas necesidades, esos anhelos con la visión y el propósito que tú tienes para nosotros. Gracias, Padre bendito, por lo que vas a hacer en la vida de cada uno de nosotros. Te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muchas gracias por habernos acompañado en este día con un tema más de Casas de Paz. Te esperamos la próxima semana.